Muy bien, pues empezamos con este tema de precios de transferencia. Ya es conocido el tema de precios de transferencia, cómo ha venido evolucionando y siguen los cambios. Sí, y es que este tema de precios de transferencia es una de las obligaciones más importantes que hay. Desde que la OCDE emitió las 15 directrices para combatir la erosión de la base fiscal, ¿sí? Se han fortalecido los mecanismos de las autoridades tributarias en todos los países miembros de la OCDE, también en todos los países del G20. Y bueno, aquí el gran juego es ver quién jala más de la cobija tributaria. Es decir, supongamos que toda la base fiscal de un grupo nacional o multinacional es una cobija, ¿sí? Entonces, cuando los países desarrollados empezaron a jalar de su lado, estaban descobijando a los países emergentes y a los pobres, ¿sí? Entonces, estos reaccionaron y también dijeron, no, hay que proteger nuestra base. Es decir, que cada uno tenga la porción que le corresponda de esa gran cobija que es la base de impuestos global. ¿Sí? Bueno, según estudios de la OCDE, según estudios cuando sacaron en 2013 las primeras directrices, hay una elusión, que es un tema de elusión, ¿sí? El tema de precios de transferencia, pagar impuestos en un lugar o en otro, sería eludir el pago, no es ni evasión, ni mucho menos defraudación, ¿ok? Pero hay un estimado, o había un estimado, de elusión de 240,000 millones de dólares anuales. Es más o menos el tamaño que ellos estimaron, sobre todo por fugas o por traslado de utilidades de jurisdicciones de alta imposición a jurisdicciones de baja imposición, ¿sí? Muy bien, pues bueno, ¿de qué va este tema de precios de transferencia? En cuanto a lo que les decía, los tres reportes que afectan a precios de transferencia se mantienen, son el famoso reporte local, el reporte maestro y el reporte país por país. Bueno, cuando a mí me empezaron a preguntar, ¿qué son estos reportes, Jimmy? ¿De qué se trata, no? Esto, se los trato de explicar de una manera muy sencilla. Estos tres reportes son como una caja de cristal transparente, donde los contribuyentes tienen que poner su información de funciones, activos, riesgos, utilidades, estructura organizacional, etcétera, pago de impuestos, contratos, con partes relacionadas, etcétera. Es una caja de cristal transparente donde todas las administraciones fiscales pueden ver qué está haciendo ahí el contribuyente y que el tratamiento sea consistente en un país y en otro, ¿sí? Entonces, esto es una de las medidas que se mantiene. Ya sabemos, el gran problema de este país se llama falta de dinero. Es decir, tenemos un gobierno que no tiene el dinero suficiente para el gasto, para invertir, sobre todo para invertir. La inversión pública es la que más ha caído y tan solo en estos últimos 2 años, 2019 y 2020, que son 2 ejercicios cerrados, la recaudación, sobre todo por vías de mecanismos de comprobación a grandes contribuyentes por casos de precios de transferencia o por valuación de acciones en operaciones de compra-venta, pues fueron significativos. Grandes grupos multinacionales que anunciaron esto porque son empresas públicas o son empresas de interés público, ¿no? Los casos que más sonaron, algunos de ellos, América Móvil, FEMSA, Walmart, IBM, etcétera. Y esto, bueno, pues evidentemente impone un estándar. Porque aunque no te toque realmente el tema del reporte local, el maestro o el país por país, eso ya está imponiendo un estándar que se ve reflejado, un estándar de documentación de precios de transferencia, que se ve reflejado en las iniciativas, ¿sí?, que se han implementado a partir de 2022, que se van a implementar
según las modificaciones al, por ejemplo, artículo 76 de la ley del impuesto sobre la renta, que antes decía, ¿sí?, o imponía la obligación de operar a valores de mercado a empresas, ¿sí?, con residentes en el extranjero, con partes relacionadas, perdón, residentes en el extranjero. Esto se corrige finalmente, ¿sí?, porque era un gran tema, porque muchos grupos nacionales decían, es que entonces, ¿dónde estoy yo? ¿Por qué a mí no se me impone esa obligación? Ahora se corrige y se dice que expresamente también aplica para empresas cuyas operaciones se lleven a cabo con residentes en México, ¿sí? Y también, asimismo, se establece la obligación de tener el análisis de funciones no solamente de la entidad mexicana, sino también de la entidad en el extranjero. Esto tiene todo que ver con valoración de cadenas de suministro y con generadores de valores, es decir, para ver cuánto realmente de las funciones está poniendo la entidad mexicana y la entidad en el extranjero. También se precisa la determinación de ingresos acumulables y deducciones, ¿sí?, no solamente para los precios, sino también para los márgenes de utilidad. Es decir, ya no es suficiente con que sustentes que los precios están a valores de mercado de manera aislada, sino también los márgenes de utilidad. ¿Y qué tiene que ver esto, no? Porque debería ser suficiente para una empresa, por ejemplo, que tiene precios de referencia o commodities, que cumpla con el precio. No, pero bueno, ahora también es, cumple con el precio, pero para que sustentes, que no estás erosionando la base fiscal con otras prácticas, también con las utilidades. El mismo artículo 76 también se adelanta la presentación del reporte local, que es el que más el más extendido, ¿sí? Se adelanta del 31 de diciembre que vencía antes al 15 de mayo, y el reporte maestro y el country by country quedan igual, con vencimiento al 31 de diciembre. Muy bien, y bueno, el artículo 76, aquí hay un tema, digamos, en la fracción 20 de la ley del impuesto sobre la renta, ¿sí?, dice que la autoridad mexicana también podrá desconocer la enajenación de acciones, y para esto hay que presentar un reporte a la autoridad que se confirme que el valor, digamos, de cualquier traslado, compra, venta, etcétera, de acciones está efectuada conforme lo hubieran hecho terceros independientes. Se refuerza la necesidad de tener un buen avalúo, de tener una evaluación de los negocios que justifique, ¿sí?, el traslado del valor de las acciones. En la siguiente lámina, ya para casi concluir, hay dos modificaciones importantes. También los estudios de precios de transferencia tendrán que hacer uso solo de la información del año bajo análisis, tanto de la parte analizada como de los comparables. Antes normalmente se usaban 3 años, ahora se establece que se va a utilizar únicamente el mismo ejercicio. ¿Cuándo se pueden usar más de un año? Bueno, cuando realmente justifiques que el ciclo del producto, el ciclo de vida es mayor a un año, ¿no? Hay, por ejemplo, sectores como el automotriz, donde sabemos que la duración de una plataforma es hasta de 7 años, entonces ahí se tendrá que sustentar esta famosa razón de negocios o sustancia económica, cobra cada vez mayor relevancia, ¿no? Y también se especifica y se acota el uso del método del rango intercuartil para todos los, digamos, la determinación de rangos de comparabilidad. Antes no estaba tan claro, era un tanto ambiguo, decía se deberá, ahora es obligatorio, y esto acota un poco los márgenes en los cuales nos podemos mover, ¿sí? Porque si antes había la posibilidad de usar cualquier otro rango estadístico, podías usar, por ejemplo, un rango de mínimos y máximos, ¿no? Entonces, donde un rango de mínimos y máximos te daba márgenes tal vez de 2 a 10, un rango intercuartil te lo acota de 4 a 6, por ejemplo. Entonces, sube evidentemente y se acota también la posibilidad
de manejarte entre los rangos. Un cambio que pues no se ve nada bien es que desde mi punto de vista, es un punto de vista muy personal, se elimina la opción del APA para las maquilas, ya se les había quitado la opción de tributar conforme al estudio de precios de transferencia y ahora solamente se deja la opción del safe harbor, que es de las tres opciones que han existido para evitar el establecimiento permanente a las maquilas, pues es el más elevado. Entonces, esto es una señal fuerte, digamos, de que se va a incrementar o se pretende incrementar la recaudación principalmente a los grupos multinacionales de Estados Unidos y Canadá que operan en México con el régimen de maquila. Entonces, en este tema, pues se elimina la opción del APA. Bueno, pues de todo, en la presentación ustedes van a tener las fuentes documentales, todo lo que he dicho aquí tiene un sustento, no nada lo inventé yo, entonces ahí están todas las fuentes, además de que cada gráfica tiene su respectiva fuente.